Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Ingeniería del Software con aprendizaje basado en proyectos y Flipped Classroom. Vamos a comenzar ahora a ver una serie de ejemplos sobre cómo aplicamos los diferentes patrones de diseño. Comenzaremos por el ejemplo de malos pelos. Partimos del diagrama de secuencia general del sistema, del caso de uso, buscar cliente, y que tiene dos operaciones. La primera, que busca el cliente a partir del DNI, y la segunda, que da de alta el cliente a partir de sus datos personales, nombre, apellido, dirección, DNI y teléfono. Tenemos que el contrato de esta primera operación, buscar cliente, tiene la responsabilidad de buscar un cliente cuyo DNI coincide con el que nos pasan como parámetro, que es una operación que pertenece al caso de uso buscar cliente y que tendrá como salida los datos del cliente que estamos buscando si es que existe, ¿no? Sin que encontramos a un cliente o una clienta que tenga este DNI. ¿Cómo resolvemos esta operación? Pues si recordamos, lo primero que debemos elegir es la clase controladora para la operación. Bien, en este caso, como tenemos que podemos tener distintos tipos de usuarios que utilicen la aplicación de la peluquería Malos Pelos, hemos elegido un controlador de rol. Por eso la operación buscar cliente le llega a esta clase empleado. A continuación, tenemos que buscar al cliente en la cadena. La cadena, aunque tenemos muchas peluquerías en la cadena, es única para todas las peluquerías. Los empleados son propios de una peluquería en cuestión, pero la información sobre los clientes y clientas de la peluquería pertenecen a la cadena. Para poder acceder a esta búsqueda, dado que es cadena la que guarda la lista de clientes y clientas, lo que se ha optado es por emplear el patrón singleton, ¿de acuerdo? Veis que aquí tenemos una clase que es una línea de vida que corresponde a una clase. Pedimos con el método getInstance que nos devuelva el objeto de la clase cadena y con este objeto ya podemos hacer la búsqueda del cliente. Además, a la hora de devolver la información, aplicamos el patrón creador porque quien tiene toda la información para construir el objeto, quien guarda, quien registra la información de los datos del cliente es el propio cliente, ¿de acuerdo? También no deja de ser esto un patrón experto porque es quien tiene los datos, pero como hablamos de crear objetos, por eso decimos que estamos empleando el patrón creador. Bien, más allá de estos patrones, si os fijáis, vemos aquí que indicamos que hay que buscar un cliente y que devolvemos el cliente que se ha encontrado, pero no estamos indicando el comportamiento de esta operación y no podemos dejar en nuestros diagramas operaciones que no sepamos qué comportamiento tienen. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues que este diagrama era bastante grande y lo que se ha decidido es dividir en varios diagramas y tenemos aquí un diagrama de secuencia buscar cliente que describe el comportamiento de esta operación. En este caso, pues tenemos que la cadena, que es la que tiene, como veis aquí, el multiobjeto clientes, lo que hace es recorrer esa lista. ¿Cómo recorre esa lista? Pues tiene un bucle loop de 0 a cliente size, mientras que coincida. ¿Y qué es lo que vale coincide? Pues con lo que hace es comprobar si hemos llegado al final, ¿de acuerdo? Si final lo inicializamos, este coincide a falso, como no ha llegado la opción de coincidir, vamos siguiendo en el bucle. Y aquí lo que hacemos es comparar el DNI que nos están pasando como parámetro con el DNI del cliente. Algo que ocurriría con bastante frecuencia es que le pediríais desde la clase cadena a cliente que me devolviera su DNI y entonces cadena comprobaría si coinciden. Esto no es correcto. Debemos aplicar el patrón experto y que quien tenga que comprobar si coincide el DNI del cliente con el DNI que nos pasan debe ser precisamente
la propia clase cliente. Esto nos va a devolver si coincide. Si coincide, encontramos el cliente y nos lo guardamos y salimos del bucle. Esta otra operación era la segunda de SDSGS. Tenemos una operación para dar de alta a un cliente que lo que hará será crear una instancia de cliente de la clase cliente, dar valor al atributo cliente con el parámetro nombre, al atributo apellidos con el valor de ese atributo, y lo mismo para dirección, DNI y teléfono. ¿De acuerdo? Además, deberemos de enlazar el cliente con la clase que guarda los clientes, que hemos dicho que era la empresa. ¿De acuerdo? De toda no la peluquería, sino todo el sistema. Ahora lo que tenemos es la segunda operación del DSGS. El patrón controlador lo que nos dice es que esta operación debe ser manejada por la misma clase. Por lo tanto, la operación alta cliente también debe definirse en la clase empleado. A continuación, de nuevo, tenemos el uso del patrón singleton para acceder a la cadena, y en este caso, en lugar de para buscar un cliente, pues como no lo hemos encontrado, daríamos de alta un nuevo cliente. En este caso, como es la clase cadena la que guarda los objetos de la clase cliente, el patrón creador lo que nos dice es que es esta clase la que tiene que encargarse de crear el objeto. Por lo tanto, se define una operación alta cliente, que es la que invoca al constructor de la clase cliente y lo añade a su lista de clientes. Y finalmente, pues aquí os aparece el diagrama de clases de diseño, no solo con esta operación, sino pues con todas las del ejemplo de la peluquería de Malos Pelos. Si os fijáis, tenemos operaciones en todas las clases, ¿no? Es verdad que tenemos por aquí una clase proveedor que no se ha trabajado y que no tiene operaciones, pero en general podéis ver que tenemos un reparto muy equilibrado. Eso ya nos da una idea de que hemos hecho un diseño adecuado. Y hasta aquí el primer ejemplo con la peluquería de Malos Pelos. Vamos a ver ahora un ejemplo con el ticket cine. En este caso cogemos el DSGS del caso de uso comprar entradas. En realidad es una versión simplificada en la que se ha omitido por simplicidad el pago con PayPal y se supone que la compra funciona aunque realmente no se está pagando, ¿no? Tenemos tres operaciones: una, consultar pases; a continuación, comprobar número de entradas para uno de los pases que nos ha devuelto la operación anterior y una cantidad de entradas. Eso nos devolverá el importe y la información sobre lo que podríamos comprar, y si estamos de acuerdo, entonces confirmamos la compra. Esto lo que nos da para el contrato de la primera operación, consultar pases, es que tiene la responsabilidad de consultar los pases de una película que previamente se ha tenido que seleccionar en un cine que también se ha seleccionado previamente. Por lo tanto, como precondiciones, tenemos que tener que existe cliente, es una aplicación Ticket Cine en la que debemos estar registrados o registradas para poder comprar películas, pases para ver películas. No así para ver la cartelera, pero sí para las compras. Por lo tanto, tiene que existir un cliente que es quien realiza la compra, y previamente, antes de llegar a todo lo que es la parte de compra de entradas, se tiene que haber seleccionado una película de un cine. Por eso tenemos que tener guardados la película actual y el cine actual. La salida de la operación es una lista de pases programados que coinciden con la película y el cine actual, y no tiene poscondiciones porque es una operación de consulta que no cambia el estado del sistema.
Bien, en este caso también tenemos distintos tipos de personas que pueden utilizar la aplicación. Podemos tener casos de uso para una persona que no estuviera registrada en el sistema y otros casos de uso que permiten, en este caso, la compra de entradas a clientes que estuvieran previamente registrados y que se han identificado como tales en el sistema. Por lo tanto, hemos elegido un controlador de rol y vemos aquí que la primera clase de este DIOS consultar pases es la clase cliente. Como veis, como voy a tener que devolver una lista de pases hacia la vista, no puedo devolver array list de pase y lo que voy a devolver es un array list sin más. ¿Vale? Lo veis aquí, no puedo devolver realmente ese array list de pases. Ahora lo que debo hacer es trasladar esa responsabilidad siguiendo el patrón experto a quien puede conocer la información de la lista de pases. ¿De acuerdo? La lista de pases son pases de una determinada película en un determinado cine. Podríamos optar o bien porque la información la obtuviera la película o bien la obtuviera el cine. Dado que la película puede tener pases en muchos cines de toda España, la opción que parece mejor es la que me va a hacer recorrer menos objetos, es la de hacerlo a través de un cine y teniendo que consultar todos los pases de ese cine, ¿no? Es lo que se hace a continuación. Se crea una lista temporal, que son los pases disponibles. Esto es el array list, no el objeto. Y a continuación, a partir de ahí, lo que se hace es sacar un objeto de la lista de pases con el get y vamos a tener que comprobar si ese pase está disponible. ¿De acuerdo? Esto es responsabilidad de el pase conocerlo, por lo tanto aplicamos el patrón experto. Además, fijaros que estamos aplicando también el patrón estado. ¿Por qué? Porque el pase de una película, recordad que podía tener varios estados y solamente se podían tener la posibilidad de comprar entradas si el pase estaba programado, pero no se había iniciado todavía y por supuesto no se había finalizado. ¿De acuerdo? Bien, lo que tenemos aquí es que si llegamos a pase programado es que nuestro pase tiene posibilidad de ser comprado. Lo que nos falta ahora es comprobar que ese pase coincide la película. Si os fijáis, aquí tenemos la información del cine, tiene la lista de todos los pases y lo que nos falta es comprobar si coincide la película o si no. En ese caso, pues se le pide al pase que compruebe la película, eso ya no lo puede hacer estado y de nuevo aplicando el patrón experto, esta comprobación la tiene que hacer pase. Pase devolverá si coincide la película que le pasan con la película de la cual es realmente el pase y en este caso pues lo que devolverá la operación comprobar disponibilidad en pase programado es esta comprobación. En el caso de que estuviéramos hablando de cualquiera de los otros estados posibles de pase, pues devolvería falso directamente. Y lo que hacemos a continuación es, si realmente hemos comprobado que es un pase para la película que nos interesa, se añade a esta lista temporal que es la que se va a devolver. La siguiente operación que tendríamos de SDSGS es la de comprobar número de entradas. De la lista de pases que me han pasado elegiría uno y diría, vale, pues quiero comprar 5 entradas o 7 entradas o las entradas que sean para este pase. Esta operación tendrá como responsabilidad comprobar que hay suficientes asientos disponibles y calcular el importe total que tendría la compra de este número de entradas para este pase si se produjera. Si no quedan suficientes entradas disponibles, es decir, si el número de entradas
que me indican es inferior a las entradas disponibles, pues indicaremos la situación de error, en este caso un importe negativo. La salida, en principio, serán los detalles del pase con la fecha, la hora, sala, etcétera, tal cual tenéis aquí indicados, ¿de acuerdo?, del cine, y el importe, que será este valor de número de entradas por el precio de la entrada para este pase, o un valor negativo, como hemos indicado, si no quedan entradas. Como precondiciones, igual que antes, tiene que existir el cliente, tiene que existir el pase que recibimos como parámetro y también tiene que existir el cine actual, que es para el que compramos las entradas. Y el número de entradas tiene que ser mayor o igual que el número de entradas disponibles. Como postcondición, aquí lo que vamos a hacer es guardar la información del pase a comprar y el número de entradas dentro de la clase controladora, ¿de acuerdo?, que nos servirá si en la siguiente operación realmente realizamos la compra. Bien, en el BIOS comprobar número de entradas, tendríamos que, por el patrón controlador, volver a utilizar la clase cliente como clase controladora y que recibiera el mensaje desde el GUI. Y lo que haría esta operación, como es la clase controladora, los datos temporales que necesitamos guardar para realmente en la siguiente operación hacer la compra, como es guardar el pase y el número de entradas, se los guarda inicialmente, aquí y aquí, y a continuación hay que calcular, hay que comprobar que quedan suficientes entradas para el pase. Pues aquí aplicando el patrón experto, quien tiene que comprobarlo será el pase y como para poder comprar tenemos que tener el pase en estado pase programado, de nuevo tenemos que aplicar el patrón estado y trasladar esa operación de comprobación al pase programado. Una vez llegamos aquí ya sabemos que podríamos comprar y consultar la disponibilidad de pases y lo que nos faltaría sería calcular el importe. En este caso, el importe, si el número de entradas es inferior al número de asientos disponibles, lo que hacemos es menor o igual, es decir, si podemos comprar, necesitamos obtener el precio total, por lo tanto le pedimos al pase el precio y calculamos el importe a partir del número de entradas por el precio, ¿de acuerdo? Si no, pues simplemente hay que devolver un valor negativo, pues en ese caso, o un valor 0 si no es posible, ¿vale? Y en este caso, pues devolvemos la restra entre asientos disponibles y el número de entradas que me habían pedido. Se devuelve este importe y a continuación quedaría devolver la información a la vista. Para ello es necesario consultar los detalles del pase que se unirán junto con el importe de la compra a los detalles de la compra. Entonces, para consultar los detalles del pase, siguiendo el patrón experto y el patrón creador, sería pase quien tiene que construir esta estructura de datos a devolver. Y como esa información se complementa, se completa con información como es el número de entradas a comprar y el importe que hemos obtenido aquí, pues lo devolvería y crearía este objeto el cliente. Nos quedaría la última de las operaciones, confirmar compra, que tiene la responsabilidad de completar el proceso de compra de un pase registrando la compra y tenemos como excepción que el número de entradas sea menor que las entradas disponibles. En este caso, la salida será un indicador de si la entrada se ha realizado con éxito y tenemos que comprobar que todo lo que tenemos exista, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que tener un cliente, un cine actual, un pase a comprar, que el número de entradas
sea mayor que 0, ¿de acuerdo? Y que el pase esté programado. Tenemos que tener cuidado en estas operaciones porque es posible que alguien intentara confirmar una compra que hemos dicho que tiene un valor negativo, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí tendríamos que continuar revisando esta información. En este caso, las poscondiciones, recordar que cuando sí que supongan un cambio en el sistema hemos de especificar qué instancias se crean, qué objetos se modifican. Entonces, en este caso, debemos crear la instancia de compra, de la clase compra, relacionarla con el cliente, que es el que hace la compra, y con el pase, que es el que estamos comprando, ¿no? Y además deberemos modificar sus atributos internos, entradas, que tome el valor del dato que tenemos guardado en la clase controladora num entradas a comprar, y el importe tiene que ser el pase, el precio del pase por el número de entradas por los asientos que vamos a tener, ¿no? Y también tenemos que, muy importante, decrementar el número de entradas disponibles para el paso, si no venderíamos infinitas entradas. Bien, de este modo, nuestro DIOS para la operación confirmar compra, tenemos de nuevo la clase controladora, tiene que ser cliente, siguiendo el patrón controlador, porque no podemos cambiar a mitad de DSGS. Y lo que tendríamos que hacer es, siguiendo el patrón experto, pedirle a pase que confirme la compra, porque como lo que hacemos es realmente realizar una compra, pues quien puede hacer compras para un pase tiene que ser el pase, y por eso, siguiendo el patrón experto, le trasladamos la operación a la clase pase. De nuevo, como solo se pueden hacer compras dentro de pase programado, pues lo que haríamos sería trasladarle la operación a la clase pase programado. En este caso, lo que haremos será decrementar los asientos disponibles y realizar una nueva compra que al fin y al cabo pues, es responsabilidad de pase el enlazar la información, y por eso, de nuevo siguiendo el patrón experto, se la trasladamos a pase. Pero, pues como es una operación que va a ser muy larga, la vamos a definir en un diagrama de secuencia independiente. Ese diagrama nueva compra lo tenemos aquí. Fijaros que en este caso no empiezo por una clase controladora, empiezo por la clase donde me he dejado la operación. Entonces aquí tengo la operación nueva compra, y lo que voy a tener que hacer es crear un objeto de la clase compra, siguiendo el patrón creador, y tengo que añadir la compra, la lista de compras que guarda pase, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tiene que ser pase quien, siguiendo el patrón creador, se encargue de realizar la construcción. En este punto, lo que hacemos es, compra tiene que guardar información del cliente que hace la compra, y tiene que guardar información del pase para el cual hace la compra. Además, el cliente puede tener muchas compras, por lo tanto, cuando se añade una nueva compra hay que añadirla a la lista de compras, estas de aquí, del cliente, ¿de acuerdo? Estas son las compras del pase, todas las personas que han comprado entradas para este pase, y estas son las compras que ha hecho una determinada persona, un cliente o clienta del ticket cine, y que serán de muy diferentes películas, ¿vale? Todas estas son de la misma película, que es para el pase. Bien, en ambos casos, como tenemos que enlazar compra con pase y compra con cliente, tenemos que coser ambos extremos de la relación de asociación. Compra tiene que guardar la información de cliente y decirle al cliente que añada esta compra a su lista de compras. A continuación, se guarda el pase para el cual se ha hecho la compra, y le dice a compra que tiene que añadir esta nueva compra a su lista de compras. Fijaros que lo que hemos hecho es que todas estas conexiones se crean dentro del constructor. De esa manera,
aunque tuviéramos varios puntos donde construyéramos objetos compra, tendríamos dentro de ese mismo constructor toda la información y no tendríamos que revisar cada vez qué es lo que tenemos que hacer para crear objetos compra y enlazarlos. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto tendríamos todo lo que es el diagrama de clases de diseño del ticket cine. De nuevo veis que tenemos un reparto de operaciones bastante balanceado. Sí que es verdad que por simplicidad pues no se solicitó ese año el desarrollo de operaciones de casos de uso del administrador, y entonces podéis ver que aquí esta clase está vacía, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué? Por simplicidad pues se redujeron los casos de uso a desarrollar. Bien, hasta aquí el ejemplo del ticket cine. Y pasamos ahora a ver un ejemplo que es de un caso de uso que vais a tener en cualquier aplicación, y es el caso de uso iniciar. Todas las aplicaciones, salvo que nos estén pidiendo que desarrollemos un subsistema, una parte que no sea un sistema completo, todas las demás tendrán un caso de uso inicial, que supone hacer todas las actividades que vayan desde que yo le doy al botón del exe hasta que puedo empezar a ejecutar los diferentes casos de uso que proporciona mi sistema, ¿no? Bien, este debe ser el último diagrama en crearse. ¿Por qué? Porque hasta que no tengamos toda la información de toda la estructura que vamos a necesitar crear, no deberíamos ponernos a ello, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si recordáis cuando hablábamos de prioridad de casos de uso, pues no va a ser un caso de uso de prioridad alta, ¿de acuerdo? Sino que lo realizaremos al final de los ciclos de desarrollo. Este tipo de casos de uso hace referencia y define el modo en el que se arranca el sistema, como os decía, ¿no? Entonces, muchas veces supondrá conectarse a una base de datos externa y recoger información, inicializar información, ¿de acuerdo? Sea lo que sea que debemos hacer para poner en marcha nuestra aplicación y que tenga en memoria todo lo que necesita, lo primero que tenemos que hacer, si tenemos que hacer este diagrama de interacción para esta operación, será pensar de toda nuestra jerarquía de clases que hemos pensado, ¿cuál deberá ser el primer objeto en crearse? Porque este caso de uso, cuando se inicia, no hay ningún objeto creado, ¿no? Entonces, lo primero será definir cuál será el objeto inicial, cuál deberá ser el primero en crearse y que será el responsable de crear o inicializar el resto de objetos que tengamos en nuestra jerarquía de clases, ¿no? Entonces, prácticamente todas las aplicaciones de hoy en día tienen un GUI y, bueno, pues de ser así, generalmente es la clase principal de la vista la que se va a encargar de crear el objeto inicial, ¿vale? La que tiene el main. En cualquier caso, pues aquí habrá a veces diferencias en función del lenguaje de programación y sobre todo si no tenemos interfaces gráficas, ¿no? Si vamos al ejemplo del TPV, podríamos pensar en distintos objetos iniciales, ¿de acuerdo? Podríamos pensar como objeto que represente al sistema como elemento inicial el punto de venta, que es en el que estamos haciendo las compras, o algo que represente a toda la organización como podría ser el comercio. En nuestro caso vamos a optar por esta segunda opción, ¿de acuerdo? Que es más general porque pues a la larga podríamos tener diferentes puntos de vista, diferentes puntos de venta en un comercio, ¿de acuerdo? Y la idea sería que pudiéramos arrancar todo el sistema y que, bueno, pues posteriormente los puntos de venta se pudieran conectar a ese comercio. Ya os digo que esto es una decisión que hay que tomar diferente en cada aplicación. Bien,
Si revisáis el ejemplo y miramos el contrato de esta operación, básicamente lo que nos dice es que se tienen que crear instancias de comercio, de punto de venta, de catálogo y de descripción de producto. Y básicamente lo que en este caso hacemos, tener en cuenta, como os digo, que por simplicidad pues no incluimos acceso a base de datos, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos en la asignatura es cargar la información en memoria, ¿no? Que esto en una aplicación, ya os digo, que sí que tenga persistencia mediante bases de datos, pues es posible que la consulta a la base de datos se haga durante los diferentes casos de uso y no se haga inicialmente. Pero bueno, pues como no podemos mezclar aquí el acceso a base de datos, simplemente pensamos que nuestra aplicación cargará en memoria la información, lo hacemos una única vez al iniciar y ya está, ¿de acuerdo? Entonces, en nuestro caso deberíamos de cargar el catálogo, ¿de acuerdo?, con todas las descripciones de producto. Luego vincular el catálogo al comercio, el punto de venta al comercio y el punto de venta se relacionaría con el catálogo. ¿De acuerdo? La idea de hacerlo de este modo, como os digo, es que pues podría ser más fácil tener una aplicación distribuida con diferentes puntos de venta. Bien, en este caso, ¿de acuerdo?, lo que vamos a ver es cómo desde nuestra interfaz conectaríamos y crearíamos ese primer objeto del dominio, ¿de acuerdo? Entonces tenemos nuestra clase de la interfaz, es la que tiene que construir este primer objeto, en este caso comercio, ¿de acuerdo?, que hemos llamado a este objeto tienda. Y a continuación lo que hacemos es llamar a una operación inicial, ¿de acuerdo?, para reflejar esa operación del DSGS. De este modo, aquí lo que tendríamos que hacer es crear todos los objetos que tenemos en la jerarquía y devolver. ¿Qué vamos a devolver? Pues aquí vamos a devolver el objeto que tendremos que utilizar como clase controladora para los siguientes casos de uso. ¿De acuerdo? Como nuestra clase controladora no era el comercio, pues tenemos que tener esta operación que devuelva el punto de venta, que será la nueva clase controladora. Bien, en este caso el constructor de comercio lo que hace es crear un nuevo catálogo y invocará una operación cargar especificación de productos, ¿vale? Lo que iría haciendo esta operación es, bueno, pues primero crea una colección de descripciones de producto y pues accediendo quizá a base de datos o de donde sacara la información, pues crearía una nueva descripción de producto a partir de la información obtenida y la añadiría a la lista de descripciones de producto. Seguidamente, lo que haría sería guardar ese comercio dentro del catálogo, guardarse el catálogo dentro de el comercio y crear el punto de venta y guardárselo, ¿de acuerdo? Así ya tendríamos todas las descripciones dentro del catálogo y podríamos empezar a realizar una nueva venta. Vamos a revisar lo mismo, pero en este caso para el ejemplo de la peluquería de malos pelos. En este caso vamos a necesitar un objeto inicial, algo que represente a todo el sistema, y elegimos la cadena. Y además en este caso vamos a crearla utilizando el patrón singleton. Luego, igual que antes, como tenemos diferentes tipos de usuario, tendremos que usar controladores de rol que nos lo dará el login, ¿de acuerdo? Y bueno, pues lo que vamos a hacer es crear una operación inicial y como igual que antes no tenemos bases de datos, vamos a inventarnos datos de prueba para poder probar la peluquería de malos pelos, ¿de acuerdo? Esto es algo que tendréis que hacer en vuestro proyecto.
Además, como igual que veréis en vuestro proyecto, vais a tener que hacer un caso de uso login y ese caso de uso no es prioritario, ¿de acuerdo? Pues vamos a trabajar creando una operación inicial que nos devuelve un objeto inventado, ¿vale? de la clase empleado. Se trata de intentar, pues eso, tener esa información para poder probar la aplicación. Bien, en este caso, el DIOS de la operación inicial comienza en la cadena y lo que va a ir creando son todos aquellos objetos que no tenemos posibilidad de crear con casos de uso, ¿vale? Las peluquerías que forman parte de la cadena forman ya parte, existen y no tenemos casos de uso para dar de alta una nueva peluquería, ¿vale? Sí tenemos casos de uso para realizar citas con nuestros clientes y clientas, ¿de acuerdo? Entonces, aquellos elementos que puedan ser creados utilizando los casos de uso, pues no nos hará falta que los creemos, pero los que no, si no vamos a disponer de una base de datos de la que sacar la información de las peluquerías y los empleados, pues algo nos tendremos que inventar, ¿no? Entonces es un poco la idea de cómo crear una peluquería y añadirla a la lista de peluquerías, lo mismo para el empleado y para el encargado. De esa manera tendremos dos tipos de usuarios con los que podremos trabajar y además pues lo que hacemos es crear una serie de tratamientos que proporcionará la peluquería y añadirlo a la lista de tratamientos que ésta ofrece. Bien, en el caso del ejemplo del ticket cine, igual que en vuestro proyecto, se decía al alumnado que debían de proporcionar persistencia mediante el empleo de ficheros en formato XML utilizando la librería XStream, ¿de acuerdo? Entonces la idea es, una primera aproximación debe hacerse exactamente igual que hemos visto en el ejemplo anterior de la peluquería, pero necesitamos un paso más que nos permita, bueno, pues una vez nos hemos inventado los datos, guardarlo en XML y poder recuperarlo. Para eso es muy útil esta librería XStream porque nos proporciona información de manera muy fácil con dos operaciones, PromXML y ToXML, para convertir una jerarquía de clases en una estructura XML y viceversa, ¿de acuerdo? Sin embargo, estas dos operaciones, concretamente el FromXML, me devuelve un objeto. Si yo uso el método ToXML partiendo de un objeto que sea la raíz de la jerarquía, en el caso anterior, por ejemplo, comercio o cadena, pues claro, cuando leo, esto me va a devolver un objeto de la clase conforme yo lo haya creado. Es decir, si hago un ToXML de un objeto de la clase cadena, cuando hago un FromXML de ese objeto, lo que me devuelve es un objeto de la clase cadena, ¿de acuerdo? Entonces esto tiene un problema añadido y es que no podemos invocar a esa operación desde la propia clase. Es decir, yo no puedo hacer this igual a FromXML porque no puedo autoasignarme un objeto que he creado después. Entonces, para poder hacer eso necesitamos una clase adicional. En el caso del ticket cine, lo que estaríamos hablando es que yo no puedo hacer un ticket cine igual a FromXML, sino que necesito, porque no me lo puedo igualar a mí mismo con el dis, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos una clase auxiliar que es gestor ticket cine que va a hacer esto. Y para distinguir entre lo que hacemos la primera vez cuando nos inventamos los datos y la vez que lo hacemos desde un documento es bien. La primera vez que entramos a la aplicación, como no existe ningún fichero y es humanamente imposible crear el fichero partiendo
de la nada, porque no sabríamos bien cuál es la jerarquía, porque va a depender del nombre de las clases que tengamos en nuestro modelo. No se puede hacer así, así que lo que hacemos la primera vez es nos inventamos los datos, igual que hacíamos con el ejemplo anterior, guardamos esos datos en un fichero con formato XML y a partir de ahí, las siguientes veces, como sí que existe el fichero, utilizamos el from XML para poder guardar todo lo que teníamos modificado a posterioridad. Bien, pues esto es lo que tenemos un poco en este DIOS. Tenemos esa operación inicial que se invocaría desde el GUI, crea no el ticket cine, sino el gestor ticket cine, que es la clase que añadiríamos, y este gestor ticket cine es el que en la primera ejecución de la aplicación, cuando no tenemos ningún fichero en disco XML, crea el objeto de la clase ticket cine, invoca a la operación cargar datos y a continuación guarda el fichero XML a partir de la información de este ticket cine. Las siguientes veces sí que existe un fichero y por lo tanto puede leerse de ese fichero. Entonces tengo la operación from XML de XStream que me devuelve un ticket cine, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí lo que hago es llamar a la operación iniciar del gestor ticket cine porque en este caso la aplicación tenía una serie de funcionalidades que podía hacer cualquier persona no registrada y en el momento en que hacía login podía hacer más, pero hay funcionalidades sin estar registrado, vinculadas al rol usuario no registrado. Por eso se crea aquí con la operación iniciar el nuevo objeto a devolver, ¿de acuerdo? También podríamos haber creado el gestor ticket cine vacío y en un iniciar hacer todo el proceso. Sería exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Bien, y hasta aquí estos vídeos de ejemplo sobre el uso de los patrones. Nos vemos en el siguiente vídeo.